La luz otoñal bañaba con tonos dorados Hyde Park, aquella tarde de finales de septiembre de 1819, proyectando largas sombras a través de las copas de los árboles, cuyas hojas habían comenzado a rendirse lentamente ante la estación. Y fue en este apacible escenario donde Frederick Ashworth, duque de Somerton, caminaba con la pequeña mano de su hijo firmemente agarrada a la suya, mientras con la otra mano sujetaba el caballito de madera del niño, mientras avanzaban por el camino de grava durante la hora de moda, cuando toda la sociedad acudía para ver y ser vista. Frederick vestía de gris, el color de la media mañana que se había convertido en su armadura durante los 2 últimos años, desde la muerte de Arabella. Y aunque la alta sociedad susurraba que debía volver a vestir de forma adecuada, él no era capaz de desprenderse de este último vestigio de corrección que mantenía a raya a los casamenteros. Oliver, de solo 4 años, con el pelo oscuro de su padre y un temperamento mucho más dócil que el que Frederick había tenido jamás, le tiraba de la mano y señalaba los patos en el estanque, a las damas con sus sombrillas, a todo lo que llamaba la atención de su mirada brillante y curiosa. Frederick había aprendido a caminar despacio por el bien de su hijo, a detenerse cuando la curiosidad lo exigía, por lo que no se fijó inmediatamente en la mujer sentada sola en el banco a unos 20 pasos, con su figura envuelta en el negro impenetrable de la mañana, el rostro vuelto hacia el agua, donde el sol de la tarde pintaba ondas de luz. Fue Oliver quien la vio primero, como suelen hacer los niños, y su vocecita interrumpió los pensamientos distraídos de Frederick con la crueldad inocente que solo los más pequeños poseen. «Papá, ¿por qué llora esa señora?», preguntó el niño, y Frederick levantó la mirada del rostro levantado de su hijo para seguir la dirección de su dedo, sin esperar nada más que el dolor privado de una desconocida. Quizás una viuda reciente, abrumada por la belleza del día o por la ausencia de quien debería haber caminado a su lado. En cambio, lo que encontró le detuvo el corazón. Estaba sentada con los hombros encorvados hacia adentro, como si se protegiera de un golpe, con las manos sin guantes apretadas contra la cara. Y aunque habían pasado 5 años desde la última vez que la había visto, aunque se había dicho 1000 veces que ella lo había olvidado, que se había casado bien y había encontrado la felicidad, la reconoció al instante. La reconoció como reconocía su propio reflejo. La reconoció como reconocía el peso de la culpa que había llevado consigo cada día desde aquella terrible mañana de verano, cuando había pronunciado unas palabras destinadas a destruir su amor y liberarla. Eleanor. El nombre surgió espontáneamente en sus labios, aunque ningún sonido escapó de ellos, y en ese momento los años se derrumbaron como un castillo de naipes, y volvió a tener 26 años, desesperado y acorralado, con las amenazas de su padre resonando en sus oídos, mientras le decía a la mujer que amaba que ella no significaba nada, que había sido simplemente una agradable distracción, que debía olvidarlo tan fácilmente como él la olvidaría a ella. Ella levantó la vista. Sus miradas se cruzaron en la dorada tarde, y Frederick Ashworth, que había enfrentado sin pestañear a la caballería de Napoleón en Waterloo, se encontró completamente paralizado, el pasado y el presente chocando con tal fuerza que no podía respirar, no podía moverse, no podía hacer nada más que mirar el rostro de la mujer a la que había destruido, la mujer a la que nunca había dejado de amar, la mujer cuyas lágrimas, incluso ahora, trazaban senderos plateados por unas mejillas más delgadas de lo que él recordaba, más angulosas, tocadas por la inconfundible sombra del sufrimiento que él mismo había puesto en marcha hacía muchos años. El momento se prolongó entre ellos como una respiración contenida. Los segundos se convirtieron en horas en el espacio de un latido, y Frederick descubrió que sus muros cuidadosamente construidos, los que había levantado ladrillo a ladrillo durante 5 largos años, se desmoronaban bajo el peso de la mirada de ella. Ella había cambiado. Su Eleyanena, aunque ya no tenía derecho a llamarla así, ni a la ternura posesiva que le invadía al catalogar cada diferencia que el tiempo y las penurias habían escrito en su rostro. La suavidad de la juventud había dado paso a algo más anguloso, más definido, con los pómulos más marcados bajo una piel que había perdido el brillo de los pétalos de rosa
que él recordaba de las tardes de verano en Thornfield, cuando ella se reía de sus pobres intentos de poesía y él se consideraba el hombre más afortunado de toda Inglaterra. Su vestido, observó con una punzada que rayaba en el dolor físico, estaba bien confeccionado, pero desgastado en los puños y el cuello. La bombacina negra del luto profundo colgaba de su cuerpo, de una manera que hablaba de peso perdido por el dolor o las circunstancias. O ambos, y sus manos, esas manos elegantes que una vez habían buscado las suyas con tanta confianza inocente, estaban desnudas, sin guantes, a pesar del aire fresco de septiembre. ¡Papá! Oliver volvió a tirar de su mano, y su vocecita atravesó la niebla del shock de Frederick. ¿Por qué no deja de llorar? Y la pregunta, tan simple y tan devastadora, pareció llegar también a Eleanor, ya que apretó sus dedos desnudos con más fuerza contra sus mejillas, como si pudiera hacer desaparecer las lágrimas con su mera determinación. Frederick observó cómo luchaba por recuperar la compostura, observó cómo se le movía la garganta al tragar saliva, observó cómo parpadeaba desesperadamente, sin conseguir borrar el brillo de unos ojos del mismo tono gris azulado que veía en sus sueños. El color del cielo después de la lluvia, como diría Oliver más tarde, con la poesía inconsciente de la infancia. Ella lo reconoció. Él pudo ver el momento exacto en que la confusión se convirtió en certeza, cuando los rasgos del hombre que tenía delante se transformaron en el fantasma que ella había enterrado hacía media década. Y lo que vio en su expresión entonces no fue el odio que él merecía, sino algo mucho peor, un destello de dolor tan crudo e indefenso que lo sintió como una puñalada entre las costillas. Ella nena pronunció su nombre en voz alta por primera vez en 5 años, y su voz sonó áspera y quebrada. Nada que ver con los tonos ensayados de un duque que se dirige a un antiguo conocido, sino más bien como los de un hombre que acaba de tropezar con los restos de su mayor error. Su compostura se resquebrajó aún más al oír su nombre en la boca de él, y se levantó del banco tan rápidamente que se tambaleó, con una mano echada hacia atrás para apoyarse en el reposabrazos de hierro, mientras la otra permanecía presionada contra su corazón, como para evitar que se le escapara del pecho. Frederick vio un movimiento en el periférico de su visión. Una anciana con un chal azul comenzaba a acercarse a ellos con el paso decidido de una protectora que intuía que su protegida estaba en apuros. Y supo que lo que fuera a suceder a continuación sería presenciado, que los ojos curiosos de la sociedad ya se estaban volviendo hacia este peculiar cuadro de un duque vestido de luto y una viuda de negro, inmóviles al reconocerse, mientras un niño pequeño miraba entre ellos con la sencilla preocupación de la inocencia. Su Excelencia, el Ellanena habló primero, y el título cayó de sus labios como una piedra arrojada al agua tranquila, propagando ondas con toda la distancia formal que 5 años de silencio habían labrado entre ellos. Y Frederick se estremeció al oírlo, al ver cómo ella esgrimía la corrección como un escudo, aunque sabía que no merecía menos. Sabía que había perdido el derecho a oír su nombre de pila, pronunciado por su voz aquella terrible mañana en la que había visto cómo se desmoronaba su rostro y no había hecho nada para impedirlo. Señora Whitmore, él respondió, igualando su formalidad, aunque el nombre de otro hombre en su identidad le dolía más de lo que había previsto, y vio cómo ella registraba el reconocimiento de su estado civil. Vio algo parpadear en esos ojos gris azulados que podría haber sido dolor, o podría haber sido sorpresa de que él supiera que había seguido su historia, incluso desde la distancia que había impuesto entre ellos. La hora de moda continuaba su desfile a su alrededor. Las damas, con sus brillantes vestidos de paseo, lanzaban miradas curiosas al cuadro que presentaban. Un duque en traje de media mañana, una viuda vestida de negro y un niño pequeño que tiraba del abrigo de su padre con creciente urgencia. Pero Frederick no podía preocuparse por los susurros que sin duda seguirían. No podía apartar su atención de la mujer que tenía delante, que se mantenía tan erguida, tan orgullosa, a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. «Lamento mucho la muerte de Lady Ashworth», dijo el Ellanena, y su voz mantenía la cuidadosa neutralidad de quien ofrece sus condolencias a un desconocido,
Aunque ambos sabían que ella no era una desconocida, nunca lo había sido, ni siquiera ahora, cuando el abismo de años y mentiras se extendía imposiblemente amplio entre ellos. Frederick abrió la boca para responder, para ofrecer sus propias condolencias por el marido que ella había perdido. Pero antes de que pudiera articular palabra, la señora Fairfax llegó al lado de Eleyanena con un susurro de lana azul y una tranquila determinación, golpeando con su bastón de cabeza plateada contra el camino de grava, mientras se colocaba como acompañante y guardiana. Eleyanena, querida, deberíamos continuar nuestro paseo antes de que el aire se enfríe, dijo la anciana, aunque sus agudos ojos se movían entre ellos con una inteligencia que sugería que entendía mucho más que una simple preocupación por el tiempo, y Eleyanena aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para escapar con visible alivio, cerrando sus dedos desnudos alrededor del brazo de la señora Fairfax, como si fuera un salvavidas lanzado a una mujer que se ahoga. Por supuesto, señora Fairfax, murmuró Eleyanena, empezando ya a alejarse, y Frederick sintió cómo el pánico le subía por la garganta al pensar en verla desaparecer de nuevo, en dejar pasar otros 5 años en silencio y arrepentimiento. ¡Papá! La voz de Oliver rompió su parálisis, clara y brillante, y completamente ajena a la devastación que lo rodeaba. ¿Vendrá la señora triste a visitarnos para que le enseñe mis caballos? Y Eleyanena se detuvo a mitad de camino, bajando la mirada hacia el niño, que la miraba con el pelo oscuro y los ojos llenos de esperanza, sin complicaciones de Frederick. Y por un momento, Frederick vio cómo su compostura se tambaleaba, cómo la ternura que siempre había mostrado hacia los niños rompía la coraza que había construido contra él. No se atrevió a responder al niño, no pudo articular palabra debido a la repentina opresión en la garganta, mientras miraba ese rostro pequeño y sincero que guardaba un parecido inconfundible con el hombre que le había destrozado el corazón 5 años atrás. Así que hizo lo único que su orgullo le permitía. Inclinó la cabeza en un mínimo gesto de aceptación de la invitación de Oliver y luego se dio la vuelta, con el brazo de la señora Fairfax firme bajo sus dedos temblorosos, mientras comenzaban el largo camino hacia el borde del parque, donde les esperaba el carruaje que habían alquilado. Frederick los vio alejarse, paralizado por la misma impotencia que lo había invadido aquella terrible mañana en la que había pronunciado las palabras que su padre le había exigido, las mentiras que habían apagado la luz de los ojos de Eleyanena y la habían hecho huir de su presencia. Y descubrió que sus pies no se movían, que su voz no podía gritar, que estaba condenado a quedarse inmóvil mientras ella se alejaba de él por segunda vez en su vida. «Papá, se está marchando», observó Oliver con la decepción natural de la infancia, tirando de la mano de Frederick como si pudiera empujar a su padre a seguirla. Y cuando Frederick miró a su hijo, vio la confusión reflejada claramente en sus pequeños rasgos. Confusión y algo que se parecía mucho a un reproche, como si incluso un niño de 4 años pudiera sentir que algo importante se estaba escapando con cada paso mesurado que Eleyanena daba sobre la alfombra dorada de hojas caídas. «Camina muy recta», continuó Oliver, con sus ojos oscuros siguiendo la figura de Eleyanena que se alejaba con una intensidad que parecía muy superior a su edad. «Pero creo que está triste por dentro, papá. Creo que necesita a alguien que sea amable con ella». Y Frederick sintió que esas sencillas palabras atravesaban la coraza que había construido alrededor de su corazón con más precisión que cualquier espada. La señora Fairfax guió a la nena hacia un modesto carruaje que no llevaba escudo, ni indicación alguna de rango o riqueza, y Frederick se esforzó por escuchar mientras la anciana daba instrucciones al cochero, con una voz que se propagaba en el aire fresco del otoño con la claridad que a veces concede la distancia. 14 Wimpole Street, dijo, y Frederick memorizó la dirección con la desesperación de un hombre que se aferra al último hilo de esperanza. Papá Oliver volvió a tirar con más insistencia. «Tiene los ojos como el cielo después de la lluvia». «¿Lo has visto?» Y Frederick solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar, mientras veía a Eleanor detenerse en la puerta del carruaje,
Veía cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración que parecía costarle todo. Y entonces, justo antes de entrar, se volvió y le lanzó una breve mirada atrás que lo encontró al otro lado del parque, con la precisión infalible de un corazón que recordaba a pesar de sí mismo. Sus miradas se cruzaron durante un instante suspendido, y Frederick vio en su rostro la misma mezcla devastadora de anhelo y pérdida que él sentía arder en su propio pecho. Y entonces ella se fue, la puerta del carruaje cerrándose detrás de ella como la última página de un capítulo que él había sido demasiado cobarde para escribir de otra manera. «Es muy guapa», dijo Oliver solemnemente mientras el carruaje se alejaba, y Frederick apretó los guantes grises alrededor de la pequeña mano de su hijo, mientras tomaba una decisión que le parecía a la vez la salvación y la condenación. La volvería a encontrar, le diría la verdad, le suplicaría que lo perdonara, aun sabiendo que no se lo merecía. Y ahora es el momento de hacer una pausa y suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde lo están viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Ahora, continuemos. El fuego se había apagado en la gran chimenea cuando Frederick finalmente se permitió cruzar hasta el armario de caoba que había en el rincón más alejado de su estudio, el armario cuya llave llevaba en una cadena debajo del chaleco, el armario que no había abierto en casi 3 años, porque su contenido tenía el poder de destruirlo por completo. Y, sin embargo, esa noche, con la lluvia comenzando a golpear suavemente contra las ventanas de Somerton House, y Oliver durmiendo plácidamente en la habitación de arriba, sintió que sus dedos se movían hacia la cerradura, con la inevitabilidad de un hombre que ha resistido la tentación durante demasiado tiempo y finalmente se rinde a su atractivo. El cajón se deslizó con un susurro de madera pulida, y allí estaban, los artefactos de su mayor felicidad y su pecado más imperdonable, un retrato en miniatura no más grande que su palma, que mostraba a Eleyanena, tal y como era a los 20 años, llena de suave esperanza y ojos luminosos, y una sonrisa que solo había sido para él. Y junto a él, un paquete de cartas atadas con una cinta azul que en otro tiempo había adornado su cabello, cartas que él había escrito pero nunca enviado, cartas llenas de explicaciones y disculpas que le habían parecido demasiado peligrosas para entregar y demasiado valiosas para destruir. Levantó la miniatura a la luz del fuego, y el rostro pintado de ella lo miró sin el cansancio que había visto aquella tarde, ni la cuidadosa compostura que 5 años creyéndose no amada habían tallado en sus rasgos, y recordó el verano en Thornfield, cuando habían paseado por los jardines al atardecer, y ella se había reído de su torpe poesía. Y él había sabido con absoluta certeza que no amaría a ninguna otra mujer mientras viviera. La puerta de su estudio se abrió sin previo aviso, y Frederick se volvió bruscamente para encontrar a Henry Caster, de pie en el umbral, con el rostro familiar de su primo arrugado por la preocupación, lo que sugería que había oído hablar del encuentro en el parque, que tal vez había presenciado parte de él desde la distancia, y Frederick no hizo ningún movimiento para ocultar la miniatura que tenía en la mano, porque Henry sabía, siempre había sabido, que era el único en quien Frederick confiaba para contarle la verdad sobre lo que había hecho su padre. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Henry en voz baja, cerrando la puerta tras de sí y cruzando la habitación para servir 2 copas de brandy de la jarra que había sobre la mesita auxiliar. Aunque Frederick sabía que no bebería la suya, que no podía tragar nada, mientras el rostro joven de Eleyanena le sonreía desde el marfil pintado, y Henry se acomodó en la silla de enfrente, sin esperar a que lo invitaran, porque hacía tiempo que habían prescindido de tales formalidades entre ellos. «¿La viste?», dijo Frederick, y no era una pregunta. Y Henry asintió lentamente, con la mirada fija en la miniatura que Frederick aún aferraba como un talismán contra el peso de su propio arrepentimiento. El retrato que había encargado en secreto durante aquellas semanas doradas, cuando creía que nada podía impedir su felicidad. «Tu padre lleva muerto 3 años, Frederick», dijo Henry, con la delicadeza de un hombre que da una noticia que es a la vez liberación y condena.
Y Frederick sintió que las palabras caían como piedras sobre la cuidadosa arquitectura de justificaciones que había construido para sobrevivir a la elección que había tomado. Las mentiras que le había contado a la mujer, a la que había alejado con calculada crueldad, porque su padre había amenazado con destruir por completo a su familia si Frederick no rompía la relación de forma definitiva y convincente. La lluvia no había cesado en su suave asalto a las ventanas del número 14 de Wimpole Street, y el llanera yacía en su estrecha cama, observando cómo los regueros trazaban su camino por el cristal oscurecido como lágrimas en una mejilla. Incapaz de cerrar los ojos sin ver el rostro de Frederick, tal y como había sido aquella tarde en el parque, incapaz de calmar su mente lo suficiente como para permitir que la misericordia del sueño la alejara de los recuerdos que habían salido a la superficie de la tumba donde los había enterrado hacía 5 años. El fuego de su pequeña chimenea se había reducido a brasas que proyectaban un tenue resplandor naranja sobre el modesto mobiliario de su habitación. La sencilla cómoda de madera donde el retrato del señor Whitmore la observaba con ojos pintados amables que no parecían contener ni acusación ni reproche. El estrecho armario que contenía los pocos vestidos negros adecuados para su condición de viuda, el pequeño escritorio donde redactaba cartas a su hermana casada en Bath y llevaba las cuentas de la casa de la señora Fairfax con la cuidadosa precisión de una mujer que comprendía el valor de cada chelín. La señora Fairfax había llamado a su puerta hacía una hora, ofreciéndole té de manzanilla y el consuelo de su compañía, con el rostro curtido suavizado por una preocupación que no hacía preguntas. Eliaguanena no estaba preparada para responder, y Elianena había declinado la invitación con lo que esperaba que fuera una compostura convincente, alegando solo un dolor de cabeza provocado por el tiempo, aunque sospechaba que la anciana viuda veía mucho más de lo que revelaba. Ahora, en la soledad de la madrugada, Elianena se permitió recordar lo que había prohibido a su mente volver a visitar durante tanto tiempo, la mañana en que Frederick la había convocado al estudio de su padre en Thornfield y había pronunciado las palabras que habían destrozado todos los sueños que se había atrevido a alimentar. «Me doy cuenta de que me he equivocado en mis sentimientos», le había dicho, con una voz tan fría y distante como el cielo invernal, sin mirarla a los ojos con la calidez de la que ella había llegado a depender. «Y harías bien en olvidar cualquier entendimiento que creyeras que existía entre nosotros». Ella estaba ante él con el vestido azul de muselina, que, según él, hacía que sus ojos brillaran como el verano, y sintió que su corazón se rompía por unas fisuras que no sabía que existían. Sintió que se convertía en algo más pequeño y duro, menos capaz de albergar esperanza, con cada sílaba mesurada que caía de sus labios como piedras en agua tranquila. Sin embargo, hoy, en el parque, había visto algo en su rostro que no concuerda con su recuerdo de aquel cruel rechazo. Había visto algo que se parecía mucho a la angustia, al arrepentimiento, a un hombre que llevaba una carga mucho más pesada que la crueldad casual que ella le había atribuido durante 5 años, y no sabía qué hacer con esta nueva información que amenazaba con trastocar todo lo que había creído. Se levantó de la cama y se acercó a la pequeña estantería donde descansaba su libro de oraciones, abriéndolo por la página donde yacía una violeta prensada entre las hojas. Una flor que Frederick había recogido para ella durante un paseo por los jardines de Thornfield, una flor que se había dicho a sí misma cientos de veces que conservaba solo porque se había olvidado de tirarla, y ahora la sostenía con dedos temblorosos mientras la lluvia continuaba su incesante llanto contra el cristal. La sala de estar de Somerton House siempre había sido el espacio favorito de Frederick en la amplia casa adosada, con sus paredes empapeladas en suave seda amarilla que captaba la luz de la mañana y transformaba incluso el día más gris de Londres en algo parecido a la calidez. Pero hoy ese color alegre parecía burlarse de él mientras estaba sentado a la mesa del desayuno, con la tostada sin tocar, enfriándose en el plato y el té, enfriándose en la taza, mientras Oliver charlaba a su lado con toda la energía implacable de un niño que había dormido profundamente y se había despertado en un mundo limpio por la lluvia de la noche anterior. Frederick no había dormido nada. Había pasado las horas posteriores a la partida de Henry mirando fijamente el retrato en miniatura
hasta que los rasgos pintados de Eleyanena se habían difuminado ante sus ojos agotados. Y ahora luchaba por mantener la apariencia de normalidad que su hijo merecía, mientras su mente permanecía atrapada en el pasado, recorriendo sin cesar los recuerdos de los jardines de verano y las promesas susurradas y la terrible mañana en la que había mirado a los ojos de Eleyanena y había pronunciado las mentiras que los habían destrozado a ambos. «Papá», dijo Oliver, tirando de la manga de Frederick, con los dedos pegajosos que delataban la mermelada que había untado con entusiasmo en su pan, con el pelo oscuro todavía revuelto por el sueño a pesar de los esfuerzos de la niñera con el peine. «¿Podemos volver hoy al parque y buscar a la señora Triste?» El corazón de Frederick se contrajo dolorosamente ante la pregunta. Ante la inocente insistencia que no veía ninguna razón por la que el encuentro de ayer no pudiera repetirse, mejorarse, transformarse en amistad con la simple aplicación de la buena voluntad infantil, y se encontró momentáneamente incapaz de responder, con la garganta oprimida por emociones que no podía nombrar y que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Parecía que necesitaba un amigo. Oliver continuó, aparentemente sin inmutarse por el silencio de su padre, y su pequeña mano se extendió sobre la mesa para tocar su caballo de madera, el juguete que había sido su compañero constante desde que Frederick lo talló durante los largos meses de enfermedad de Arabella, cuando necesitaba algo que hacer con las manos además de rezar por una mujer a la que respetaba, pero a la que nunca había amado de verdad. «Podría darle mi caballo», dijo Oliver, con la generosidad devastadora de un niño de 4 años que aún no había aprendido a proteger su corazón contra la decepción. «Y tal vez ella sonría y ya no esté triste, porque los caballos siempre me hacen sentir mejor cuando estoy triste. Y tenía unos ojos tan bonitos, papá, aunque estuvieran llorando». Frederick miró a su hijo, a ese rostro sincero que no tenía nada de la fría belleza de Arabella, sino que irradiaba una calidez que parecía totalmente propia, y se preguntó cómo había aprendido ese niño a ser tan compasivo, cuando su propio padre había pasado años construyendo muros para no sentir nada, y extendió la mano para alisar el rebelde cabello de Oliver con una ternura que los sorprendió a ambos. «Quizás podríamos buscar unas flores», se oyó decir a Frederick. Las palabras salieron de su boca antes de que decidiera conscientemente pronunciarlas, y el rostro de Oliver se iluminó con una alegría tan pura que Frederick sintió que algo se movía en su pecho, que una barrera se resquebrajaba lo suficiente como para dejar que la luz de la mañana penetrara en la oscuridad que se había instalado allí hacía 5 años, cuando había elegido el deber por encima del amor y había perdido todo lo que le importaba. Decidió que preguntaría por la señora Fairfax, que encontraría una manera de volver a ver a Eleanor sin comprometer aún más su reputación, que le diría la verdad, aunque ella se negara a creerle, porque su hijo le había recordado algo que había olvidado durante todos esos años de cuidadoso entumecimiento, que a veces lo más valiente que una persona podía hacer era simplemente ofrecer amabilidad sin expectativas y confiar en que el amor encontraría su camino a casa. El salón verde de Lady Pembroke parecía diseñado para intimidar, con sus paredes cubiertas de seda del color de la envidia y sus muebles dispuestos de manera que todos los invitados pudieran observar y ser observados por los demás, y Eleanor sintió el peso de una docena de pares de ojos sobre ella mientras seguía a la señora Fairfax al salón de la tarde del 22 de septiembre. Llevaba su mejor vestido negro, recién planchado, pero aún así visiblemente modesto en comparación con los elaborados vestidos de las matronas de la alta sociedad, que se habían reunido para intercambiar chismes mientras tomaban el té, servido en tazas pintadas con delicadas rosas rosadas. Había temido esta salida durante 2 días, había alegado un dolor de cabeza y luego un resfriado, pero la señora Fairfax había insistido amablemente en que esconderse solo alimentaría las especulaciones, por lo que Eleanor se había armado con toda la dignidad que pudo reunir y había acompañado a su empleadora al corazón mismo del mundo que una vez la había acogido como la hija de un caballero con perspectivas prometedoras y que ahora la consideraba algo menos que una persona completa, una compañera, una dependiente, una advertencia susurrada detrás de abanicos pintados.
La propia Lady Pembroke presidía la reunión desde una silla con aspecto de trono situada cerca de la chimenea, con su cabello plateado peinado con esmero y sus agudos ojos que no se perdían detalle mientras recorrían a ella nena con la crueldad evaluadora de una mujer que coleccionaba las desgracias ajenas como si fueran gemas preciosas. Y cuando habló, su voz resonó con claridad en toda la sala con deliberada precisión. Querida señora Fairfax, qué amable por honrarnos con su presencia. Y veo que ha traído a su pequeña ayudante. Qué encantador que dé empleo a quienes han caído en circunstancias adversas. Es una caridad muy cristiana. Ella nena sintió cómo la púa se le clavaba en la carne, pero mantuvo una expresión serena, ya que hacía tiempo había aprendido que mostrar dolor solo animaba a más ataques, y ayudó a la señora Fairfax a sentarse antes de colocarse ligeramente detrás de ella. Invisible, tal y como se supone que deben ser los acompañantes. Útiles pero discretos, presentes pero sin estar realmente allí. La conversación giró en torno a la moda, los escándalos y el próximo baile de Hartfield, hasta que una mujer más joven, cuyo nombre ella nena no recordaba, se inclinó hacia adelante con la emoción jadeante de alguien que trae noticias frescas, y anunció que había visto al duque de Somerton en Hyde Park solo 2 días antes, paseando con su hijo pequeño, que era un niño encantador, y que era una tragedia lo de su pobre esposa, fallecida hacía 2 años, y que seguramente él estaría buscando volver a casarse pronto por el bien del niño. El corazón de ella nena se encogió al oír el nombre de Frederick, pronunciado con tanta naturalidad entre las tazas de té y los 4 mimados, y fijó la mirada en la alfombra con tal intensidad que temió perforar el elaborado dibujo, mientras los ojos de Lady Pembroke se entrecerraban con el interés depredador de alguien que intuía una historia aún por contar. La señora Fairfax dio un golpecito con su bastón de cabeza plateada en el suelo, una señal sutil, y habló con una ligereza que ocultaba su firmeza, comentando que el duque siempre había parecido un padre muy devoto y que algunas penas no se curaban tan fácilmente como la sociedad desearía. Y Nena la amó en ese momento con una gratitud tan intensa que amenazó con deshacer por completo su cuidadosa compostura. La sala privada del Whites ofrecía la discreción que Frederick necesitaba para esta conversación. Sus paredes revestidas de paneles oscuros y sus pesadas cortinas amortiguaban el sonido con tanta eficacia que se podían discutir asuntos del corazón sin temor a que llegaran a los oídos ávidos que parecían multiplicarse en todos los rincones de la sociedad londinense. Y se sentó frente a Henry Caster a la luz de la tarde del 23 de septiembre con una determinación que había ido creciendo desde la mañana en que Oliver le había preguntado por llevar flores a la triste dama. Sus noches de insomnio se habían cristalizado en una necesidad desesperada de comprender qué había sido de ella nena en los 5 años transcurridos desde que él había destruido todo lo que había entre ellos, con mentiras dichas para salvarla de la crueldad de su padre. Henry lo miró con el cansancio de un hombre que había visto sufrir en silencio a su primo durante media década y que ahora temía lo que pudiera pasar si ese silencio se rompía por fin, con los dedos envueltos alrededor de una copa de oporto. Aún no había probado el vino mientras escuchaba las preguntas de Frederick sobre la nena Whitmore. Antes, la nena Sinclair, la mujer que había rondado los sueños de Frederick y a la que Henry había seguido discretamente a lo largo de los años sin admitirlo nunca. Se casó con Whitmore menos de un año después de tu partida, dijo Henry con cautela, eligiendo cada palabra como si colocara piedras sobre aguas traicioneras, y Frederick sintió el golpe en algún lugar debajo de las costillas, la confirmación de que su crueldad había logrado su propósito de empujarla a los brazos de otro hombre, aunque también demostraba que ella no lo había olvidado simplemente y había seguido adelante con la facilidad con la que él a veces se torturaba imaginando. Era un buen hombre en todos los sentidos, continuó Henry, un comerciante de medios holgados y temperamento estable, que la trataba con amabilidad y respeto, y vivían tranquilamente en una modesta casa cerca de Cheapside, hasta que él enfermó de fiebre la primavera pasada y murió en 15 días, dejándola con poco más que una pequeña pensión
que resultó insuficiente para vivir de forma independiente, por lo que acabó siendo la compañera de la señora Fairfax, que había conocido a su madre años atrás. Frederick absorbió esta información como un hombre que se muere de sed y al que le ofrecen agua gota a gota, cada detalle aliviando e intensificando su culpa, pues el Yanena había encontrado amabilidad en Whitmore, pero no amor. Había construido una vida a partir de los restos que él había dejado en su corazón, solo para encontrarse una vez más despojada y reducida a depender de la caridad de los demás. Lady Pembroke la recuerda de su debut en sociedad, le advirtió Henry, y ya sabes cómo disfruta esa mujer con las desgracias ajenas. Así que si te acercas a Eleanor en público, corres el riesgo de revelar cualquier conexión que haya existido entre vosotros y arruinar la poca reputación que ella ha logrado conservar gracias a su respetable matrimonio y su viudez. Frederick pensó en Oliver pidiendo llevar flores a la triste dama, en los ojos de la nena encontrándose con los suyos tras 5 años de silencio, en la carta escondida en su escritorio con palabras que nunca había tenido el valor de enviar, y se inclinó hacia adelante con una intensidad que hizo que Henry dejara su copa. Entonces ayúdame a encontrar una forma de verla que proteja su reputación, dijo Frederick, porque no puedo pasar otros 5 años preguntándome si me habría perdonado si hubiera tenido el valor de preguntárselo. Y Henry asintió lentamente con la resignación de un hombre que siempre había sabido que este momento llegaría tarde o temprano. La mañana del 26 de septiembre amaneció con un pálido sol otoñal que no sirvió para calmar el temblor de las manos de Frederick mientras su carruaje se dirigía hacia el número 14 de Wimpole Street. Henry se sentó frente a él con la expresión de un hombre que había aceptado acompañar a su primo a la batalla, aunque en privado dudaba de la sensatez de la campaña. Frederick había ensayado tantas veces lo que iba a decir que las palabras habían perdido todo su significado, disolviéndose en sonidos sin sustancia cada vez que intentaba ordenarlas en frases que pudieran transmitir, aunque fuera una mínima parte de lo que necesitaba que Eleanor comprendiera. El salón azul de la señora Fairfax era más pequeño de lo que había imaginado, con paredes empapeladas en un tono suave que le recordaba los cielos de verano, y muebles modestos pero cómodos. Se quedó de pie justo en la puerta, a las 11 en punto de la mañana, mientras la anciana viuda lo miraba con ojos penetrantes que parecían ver mucho más de lo que sugería su agradable sonrisa, con su bastón de cabeza plateada apoyado en la silla, mientras le informaba de que la señora Whitmore se encontraba indispuesta y no podía recibir visitas. Frederick sintió que el valor que había construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse, hasta que Henry dio un paso al frente con la elegancia social que siempre le había resultado más natural que a Frederick, y entabló conversación con la señora Fairfax sobre un conocido mutuo, con un tono ligero y encantador, mientras sus ojos comunicaban en silencio a Frederick que tal vez tenía 5 minutos para convencer a la anciana de que interviniera. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada», dijo Frederick en voz baja, dirigiéndose a la señora Fairfax con una franqueza que le sorprendió incluso a él mismo. «Pero le hice un gran daño hace 5 años, y no podré descansar hasta que ella sepa la verdad de por qué hice lo que hice, aunque nunca me perdone, aunque me eche y no vuelva a verla nunca más. Ella merece saber que no fue culpa suya». La señora Fairfax lo estudió durante un largo momento, durante el cual Frederick tuvo la certeza de que ella podía ver cada secreto vergonzoso que él guardaba, cada noche de insomnio, cada carta escrita y nunca enviada. Y luego se levantó con una dignidad que desmentía su edad y desapareció por una puerta que conducía a las profundidades de la casa, dejando a Frederick en una agonizante incertidumbre, mientras Henry fingía examinar un cuadro sin ningún mérito artístico. Cuando Eleanor apareció en la puerta, su rostro estaba pálido como la luz de la luna invernal y tenía las manos apretadas a los costados, y Frederick comprendió de inmediato que no había venido por voluntad propia, sino que había sido persuadida por una mujer que tal vez vio algo en su desesperada súplica que justificaba una investigación, y la furia en los ojos de Eleanor cuando se encontraron casi lo hizo retroceder un paso. «Su Excelencia», dijo con una formalidad que cortaba como cristales rotos.
No puedo imaginar qué le trae a esta casa. Y Frederick la observó acercarse al servicio de té, con manos que temblaban visiblemente mientras servía tazas que ninguno de los dos bebería, el líquido ámbar enfriándose en la delicada porcelana, mientras la señora Fairfax entablaba conversación con Henry cerca de la ventana que daba al pequeño jardín donde aún florecían rosas tardías, desafiando el frío otoñal que se avecinaba. Señora Whitmore, comenzó Frederick, pero se detuvo porque su nombre le sabía mal en la lengua después de tantos años de susurrar Eleyanena en habitaciones vacías. Esperaba que me permitiera visitarla a usted y a la señora Fairfax durante su estancia en Londres. Y la risa de Eleyanena no tenía calidez alguna, mientras respondía que no podía entender por qué un duque desearía pasar sus mañanas en compañía tan modesta, cuando toda la sociedad esperaba sin duda su atención, con su anillo de viuda reflejando la luz, mientras sus dedos se aferraban a una taza de té que no había llevado a los labios. El reloj de la repisa de la chimenea dio la media hora con un delicado tintineo que a Eleyanena le pareció casi burlón en su alegre indiferencia ante la tempestad que se desataba en su pecho mientras se agarraba al borde de mármol en busca de apoyo, con los nudillos blancos contra la fría piedra, mientras Frederick permanecía de pie al otro lado de la habitación, con una expresión de deseo tan desesperado que ella se vio incapaz de mantener la furia que había invocado como armadura contra esta emboscada. Y cuando habló, su voz sonó tan aguda como el cristal roto. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Qué propósito puede tener tu presencia en esta casa después de 5 años de silencio, después de que dejaras muy claros tus sentimientos cuando me dijiste que no había sido más que un entretenimiento de verano y que debía buscar algún comerciante o clérigo con quien casarme, ya que nunca podría aspirar a nada más?» Y observó cómo las palabras le golpeaban como golpes físicos. Observó cómo se estremecía con cada crueldad que le lanzaba, recordándole su pasado. Sin embargo, él no apartó la mirada de su rostro. «Tengo que contarte la verdad sobre lo que ocurrió aquel verano en Thornfield», dijo Frederick, con la voz ronca por la emoción que apenas parecía capaz de contener. Y Eleyanena se rió con una amargura que le sabía a ceniza en la lengua. «La verdad», repitió con fría precisión. «Tú mismo me dijiste la verdad cuando me informaste de que nunca me habías amado, que solo había sido conveniente y divertida mientras tú descansabas en el campo, que te sentías aliviado de volver a Londres y a la sociedad, donde damas adecuadas esperaban tu atención». La mano de Frederick se levantó hacia ella en un gesto instintivo de súplica antes de detenerse en el aire, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de cometer una transgresión que ya no tenía derecho a cometer. Y sus siguientes palabras salieron tan silenciosamente que ella podría haberlas pasado por alto si no hubiera estado observando sus labios con una atención que se despreciaba a sí misma por prestar. «Mentí», dijo simplemente, y Eleyanena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si los cimientos mismos de la casa hubieran comenzado a desmoronarse. «Cada palabra que te dije aquel día era una mentira diseñada para que me odiaras lo suficiente como para dejarme marchar, y lo he lamentado cada momento de cada día durante los últimos 5 años. Me he quedado despierto imaginando esta misma conversación, sabiendo que no tenía derecho a buscarla». Elena apretó con fuerza la repisa de la chimenea hasta estar segura de que dejaría marcas en la piedra, con el corazón latiéndole tan violentamente que no podía oír nada más allá de su ritmo desesperado, y negó con la cabeza, rechazando todo lo que él intentaba cambiar. «Tienes que irte», susurró. «Tienes que irte de esta casa y no volver nunca más, porque no soporto oírte hablar. Mentiras sobre mentiras. Distorsionar lo que pasó entre nosotros en algo que nunca fue». Y Frederick asintió lentamente, con una aceptación que, de alguna manera, la hirió más de lo que lo habría hecho una discusión. «Me iré», dijo, «pero te pido una oportunidad para explicártelo adecuadamente por escrito, si no soportas oír mi voz, porque mereces saber lo que realmente pasó, aunque nunca me perdones por ello». Y Eleyanena no dijo nada, mientras él recogía a Henry con una mirada y se marchaba. La tarde del 26 de septiembre se instaló sobre Londres con una pesadez gris que coincidía con la agitación en el pecho de Eleyanena,
Mientras estaba sentada sola en su pequeña habitación del número 14 de Wimple Street, con la carta descansando en su regazo como un ser vivo que en cualquier momento podría levantarse y golpearla, con su sello carmesí que llevaba el escudo de la cumbre intacto, a pesar de las 2 horas que había pasado dándole vueltas entre sus manos temblorosas, mientras la luz se desvanecía por la única ventana y el fuego ardía. Y abajo, en la modesta gran sala, la señora Fairfax ya había llamado 2 veces para preguntar si Eleyanena se uniría a ella para cenar a las 7, pero Eleyanena había alegado un dolor de cabeza y se había quedado en misericordiosa soledad con esta misiva que parecía latir con todas las palabras que Frederick había intentado decir esa mañana antes de que ella lo despidiera. El sello se rompió bajo su uña con un sonido que le pareció demasiado fuerte en la silenciosa habitación, y desplegó las páginas con dedos que no dejaban de temblar, por mucho que les ordenara que se mantuvieran quietos, y la letra de Frederick no había cambiado en 5 años. Seguía siendo la misma letra audaz que recordaba de las notas que él había deslizado una vez en su libro de oraciones durante los servicios dominicales en Thornfield, y el recuerdo de aquel verano la atravesó como una espada recién afilada. Mi querida Eleyanena, comenzaba la carta, y tuvo que dejar de leer porque hacía mucho tiempo que nadie la llamaba querida, y desde luego no con su voz, que podía oír tan claramente como si él estuviera a su lado, susurrándole las palabras al oído. Se obligó a continuar, y sus ojos recorrieron las líneas que contaban una historia que ella nunca había conocido. Una historia sobre su padre, el viejo duque, que convocó a Frederick a su estudio aquella terrible mañana de agosto y le presentó unos documentos que habrían arruinado por completo a su padre, con deudas exigibles e hipotecas ejecutadas, y su familia echada a la calle en menos de 15 días. Si Frederick no ponía fin a las cosas de forma inmediata y definitiva, y Frederick escribió que había suplicado y negociado, y ofrecido todo lo que tenía, pero su padre se había mostrado inflexible. Había exigido no solo la separación, sino la destrucción. Había insistido en que Frederick la hiriera tan profundamente que ella nunca volviera a buscarlo. Te dije que nunca te había amado, porque era la única mentira lo suficientemente cruel como para liberarte. Escribió. Y he guardado tus cartas atadas con la misma cinta azul que llevabas en el pelo el día que paseamos por el jardín de rosas. Y nunca he dejado de amarte ni un solo momento de un solo día, aunque sé que perdí todo derecho a pronunciar esas palabras cuando te rompí el corazón para salvar a tu familia de la ruina. El Eleyanena leyó la carta 3 veces mientras la lluvia comenzaba a golpear su ventana, como dedos suaves que buscaban entrar. Y en algún momento de la segunda lectura, comenzó a llorar con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, y se llevó la mano a la boca para ahogar los sonidos, mientras todo lo que había creído durante 5 años se desmoronaba a su alrededor. Y cuando finalmente dejó la carta a un lado, buscó su libro de oraciones y sacó la flor prensada que se había dicho a sí misma que no significaba nada. Una rosa amarilla del jardín de Thornfield que, de alguna manera, había sobrevivido todos estos años, al igual que su amor había sobrevivido, a pesar de todos los esfuerzos por acabar con él. La mañana del 28 de septiembre amaneció con un brillo cristalino que parecía casi cruel en su alegría. La lluvia de los días anteriores había limpiado Londres y había dejado el aire con sabor a otoño y a posibilidades. Y Frederick caminaba por Hyde Park con la pequeña mano de Oliver firmemente agarrada a la suya, mientras su corazón pesaba como una piedra en su pecho porque habían pasado 2 días desde que envió su carta. Y Eleyanena no había respondido, no había enviado ninguna noticia, y él había empezado a aceptar que tal vez la verdad había llegado demasiado tarde, que algunas heridas no podían curarse, por mucho que uno deseara desesperadamente deshacer el daño que las había causado. Pero Oliver había insistido en dar este paseo con una determinación que desmentía sus 4 años, aferrándose a un pequeño ramo de rosas amarillas que él mismo había recogido esa mañana en el jardín de Somerton House, mientras Cook fingía no darse cuenta de la destrucción de sus preciados arbustos, y el niño había declarado con solemne certeza que debían encontrar a la señora triste, porque necesitaba flores para sonreír, y Oliver no podía soportar la idea de que alguien estuviera triste
cuando existían las flores en el mundo. Frederick no tuvo el valor de negarse a su hijo, ni de explicarle que era probable que la señora triste no quisiera volver a ver al padre de Oliver. Así que caminó y observó, tratando de resignarse a la decepción, mientras Oliver escudriñaba a cada persona que pasaba con la intensidad de un general inspeccionando un campo de batalla. Y fue Oliver quien la vio primero. Su pequeño cuerpo se tensó por la emoción mientras señalaba un banco cerca de la serpentina, donde dos mujeres conversaban en silencio, una anciana con un chal azul a pesar del clima templado, y la otra delgada y morena, vestida de luto. Antes de que Frederick pudiera detenerlo, Oliver se había liberado de su agarre y corría por el césped con su ramo en alto como una bandera de paz. La nena levantó la vista al oír el sonido de unos piececitos que corrían hacia ella y su rostro se transformó con una serie de expresiones. Frederick observaba impotente desde la distancia, la sorpresa dando paso al reconocimiento, dando paso a algo suave y maravilloso cuando Oliver se detuvo en seco ante ella y le entregó las rosas amarillas con más entusiasmo que elegancia. «Son para ti», anunció Oliver sin aliento, «porque papá dice que a las señoras les gustan las flores y tú estabas llorando antes y no me gusta cuando la gente llora. Así que te traje rosas de nuestro jardín», y la cocinera se enfadó, pero le dije que eran importantes. Y ella nena levantó la vista del rostro serio del niño y vio a Frederick de pie a 3 metros de distancia, con el corazón en un puño y las manos colgando inútilmente a los lados. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, mientras la señora Fairfax observaba con interés apenas disimulado y Oliver esperaba con la impaciente esperanza infantil de que su regalo fuera aceptado. «Gracias», susurró ella nena por fin, dirigiéndose a Oliver, pero con la mirada fija en el rostro de Frederick, quien vio cómo le temblaban los dedos al coger las rosas de las manos extendidas de su hijo. Y cuando las levantó para oler su aroma, sus pestañas estaban húmedas por las lágrimas que reflejaban la luz de la mañana como diamantes esparcidos. «Rosas amarillas», dijo en voz baja, y Frederick supo que estaba recordando Thornfield y el jardín donde la había besado por primera vez bajo un dosel de esas mismas flores doradas. Oliver sonrió satisfecho por haber entregado con éxito su regalo, mientras algo frágil y precioso se desplegaba en el espacio entre dos personas que se habían amado y perdido, y que tal vez podrían volver a encontrarse. Sin embargo, el momento se prolongó entre ellos como un hilo dorado estirado. Frederick, de pie con las manos entrelazadas a la espalda para ocultar su temblor, mientras ella nena se sentaba en el banco con las rosas amarillas de Oliver acunadas contra su pecho, y la señora Fairfax observaba con la expresión satisfecha de una mujer que había visto mucho de la vida y reconocía la mano de la providencia cuando se movía, y otros paseantes del parque parecían sentir la gravedad de la escena y les daban un amplio margen, desviando sus miradas curiosas, como si se sintieran desviadas por la intensidad de lo que pasaba, sin palabras, entre el duque de Somerton y la viuda con su modesto vestido negro. Y fue Oliver quien rompió el silencio, como suelen hacer los niños, subiéndose al banco junto a ella nena sin que nadie le invitara y mirándole a la cara con la mirada escrutadora que solo un niño de 4 años puede tener. «Hoy no estás llorando», observó Oliver con evidente satisfacción. Y ella nena se rió, un sonido oxidado por la falta de uso que hizo que el corazón de Frederick se encogiera dolorosamente en su pecho, porque recordaba cuando ella se reía libremente y a menudo, cuando su alegría era tan natural como respirar, y él había sido quien había silenciado esa música con su crueldad, aunque esa crueldad hubiera nacido de un amor desesperado. «No», ella nena asintió suavemente, mirando al niño que tenía el pelo oscuro y los ojos de su padre, pero ninguna de las sombras que acechaban la mirada de Frederick. «Hoy no lloro gracias a tus hermosas flores». Oliver asintió como si fuera lo más normal del mundo, y luego metió la mano en el bolsillo para sacar su caballo de madera, el mismo juguete que había agarrado aquel primer día en el parque, cuando le había preguntado a su padre por qué lloraba la señora, y lo colocó solemnemente en el regazo de ella nena, junto a las rosas.
Este es Dorian, explicó Oliver, con la seriedad de un diplomático que presenta sus credenciales. Es muy valiente y me ayuda cuando estoy triste. Y pensé que quizá también podría ayudarte a ti, porque papá dice que siempre debemos ayudar a las personas que están tristes si podemos. La compostura de Eleyanena, ya frágil, se rompió por completo ante este pequeño acto de generosidad y se llevó la mano a la boca mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Y Frederick dio un paso adelante instintivamente, incapaz de soportar su dolor incluso ahora, incluso después de todo. He leído tu carta, susurró Eleyanena sin levantar la vista, con los dedos cerrados alrededor del caballo de madera, como si fuera un salvavidas. Y no lo sabía, Frederick. No sabía lo que tu padre te había amenazado. Todos estos años pensé que simplemente no me querías, que había sido tan tonta como para amar a un hombre que no me veía más que como un pasatiempo de verano. Y la señora Fairfax se levantó en silencio y le tendió la mano a Oliver, sugiriéndole que examinaran los patos en la serpentina mientras los adultos conversaban, y Oliver accedió de buen grado tras obtener la promesa de Eleyanena de que cuidaría bien de Dorian, dejando a Frederick y Eleyanena solos en el banco, con 5 años de silencio rompiéndose finalmente como el hielo de un río en primavera. Frederick se sentó en el banco junto a Eleyanena, dejando una cuidadosa distancia entre ellos que parecía necesaria y agonizante, y durante un largo rato permanecieron en silencio, observando a la señora Fairfax señalar varias aves acuáticas a Oliver, que escuchaba con la educada impaciencia de un niño que tiene asuntos más urgentes en mente, pero que sabe que no debe ser grosero con las ancianas. Y las rosas amarillas yacían sobre el regazo de Eleyanena como un puente entre el pasado y el presente, mientras el caballo de madera Dorian las custodiaba con sus ojos pintados y su oreja astillada. Y finalmente Frederick habló con una voz áspera por las noches de insomnio y los años de arrepentimiento. Mi padre me dijo que destruiría a tu familia si no ponía fin a nuestra relación, dijo en voz baja, con la mirada fija en la serpentina, donde la luz del sol esparcía diamantes sobre el agua. Tenía deudas que podía cobrar a tu padre y conexiones que podían garantizar que tu hermano nunca encontrara un puesto y que tu hermana nunca se casara. Y yo tenía 23 años y le creí, porque nunca había hecho una amenaza que no cumpliera. Y pensé que si simplemente te contaba la verdad, te negarías a dejarme marchar. Insistirías en que podríamos luchar juntos contra él, y tal vez podríamos haberlo hecho. Pero no fui lo suficientemente valiente como para arriesgar la ruina de tu familia por esa posibilidad. Los dedos de Eleyanena se apretaron alrededor de las rosas hasta que las espinas que no había notado se clavaron en su palma, dejando una delgada línea de sangre que ella no reconoció, y pensó en su padre, que había muerto pacíficamente 2 años atrás, creyendo que sus deudas eran simplemente mala suerte, y a su hermano, que había encontrado un puesto respetable como abogado en Bath, y a su hermana, que se había casado con un clérigo y ahora tenía 3 hijos y un jardín lleno de rosas. Y comprendió con una claridad que cortaba como el cristal que todas las bendiciones cómodas y ordinarias que había disfrutado su familia se habían comprado con su desamor y el silencio de Frederick. Así que mentiste, dijo, y su voz era firme, aunque sus manos no lo estaban. Me dijiste que nunca me habías amado, que había sido divertida, pero nada más, que un hombre de tu posición nunca podría considerar seriamente a una mujer de mi condición, y me viste creer cada palabra, y me dejaste marchar pensando que había sido la mayor tonta de Inglaterra. Sí, respondió Frederick, y no había defensa en su tono, ni intento de suavizar la confesión. Vi cómo se te rompía el corazón y me dije a mí mismo que era por bondad, que una herida limpia sanaría más rápido que una esperanza persistente. Y luego me fui a casa, bebí hasta perder el sentido y te escribí 47 cartas que nunca envié, porque mi padre quemó las 3 primeras y sabía que interceptaría las demás. Eleyanena se volvió para mirarlo, y lo miró de verdad por primera vez desde que se habían sentado, y vio al chico que había amado en los rasgos del hombre que tenía delante, ahora más viejo y marcado por penas que ella aún no comprendía del todo. Y vio a Oliver a la orilla del agua,
enseñándole a la señora Fairfax cómo su caballo de madera podía galopar por el aire, y sintió que algo se movía en su pecho, como una llave girando en una cerradura que había estado congelada durante 5 largos años. ¿Por qué te casaste con ella?, preguntó Eleanor de repente, y la pregunta quedó suspendida en el aire otoñal entre ellos como humo. Y Frederick no fingió no entenderla, porque ya habían superado esas evasivas. Habían entrado en un espacio donde solo la verdad podía sobrevivir, y él se volvió para mirarla de frente, con sus ojos oscuros encontrándose con los de ella, con una franqueza que le cortó la respiración, porque nunca lo había visto tan desprotegido, ni siquiera durante aquel verano dorado en el que se había creído la mujer más afortunada de Inglaterra. Me casé con Arabella porque mi padre lo arregló en los 6 meses siguientes a tu partida, dijo en voz baja, y porque creía que tú habías seguido adelante. Oí que te habías casado con Whitmore, y me dije a mí mismo que habías encontrado la felicidad y que mi sacrificio había valido la pena. Arabella era amable y práctica, y sabía que yo no la amaba, pero ella quería el título y la seguridad, e hicimos un acuerdo que nos convenía a ambos, y ella me dio a Oliver, y por eso siempre le estaré agradecido, aunque nuestro matrimonio fuera más por conveniencia mutua que por afecto. El Leyanena absorbió esta revelación como la lluvia en tierra reseca, sintiendo cómo el paisaje de su comprensión cambiaba y se reformaba en torno a estas nuevas verdades. Y pensó en el señor Whitmore, que le había ofrecido el mismo trato, un nombre respetable y una vida tranquila a cambio de compañía y cuidados. Y ella había aceptado, porque la alternativa era un trabajo de institutriz, o peor, y porque su corazón ya había sido tan profundamente herido que creía que nunca volvería a funcionar. Los dos éramos muy jóvenes, dijo en voz baja, y dejamos que otros tomaran nuestras decisiones por nosotros. Frederick asintió porque no había nada que añadir a esa simple verdad. Y la risa de Oliver llegó hasta ellos desde la orilla del agua, donde ahora intentaba convencer a la señora Fairfax de que los patos sin duda agradecerían un paseo en un caballo de madera si se les pudiera atrapar. ¿Todavía tienes las cartas?, preguntó Eleanor, y su voz era ahora poco más que un susurro. Las 47 cartas que nunca enviaste. Y Frederick metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño paquete atado con una cinta azul desgastada y descolorida por los años de uso, y lo colocó en su regazo, junto a las rosas y el caballo de madera. Las he llevado conmigo todos los días desde que nos volvimos a encontrar en este parque, confesó. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de dártelas, pero no podía soportar dejarlas atrás. Y los dedos de él y la nena temblaron al tocar la cinta que coincidía con la que aún guardaba sus propias cartas para él. Cartas que había escrito y nunca enviado durante aquellos meses oscuros después de que él se marchara. Cartas que ahora descansaban en una caja debajo de su cama en la casa de la señora Fairfax. Pensé que me habías olvidado por completo, dijo ella, y él negó con la cabeza con tal vehemencia que un mechón de cabello oscuro le cayó sobre la frente, haciéndole parecer por un momento el joven que la había besado en un jardín iluminado por la luna hacía 5 años y toda una vida. Nunca te he olvidado ni un solo día, respondió Frederick, y cada palabra que escribí es prueba de ello. Y Eleanor se apretó las cartas contra el pecho mientras Oliver volvía corriendo con historias de aventuras con patos, y la señora Fairfax le seguía con una sonrisa que sugería que había visto exactamente lo que esperaba ver. El camino de vuelta hacia las puertas del parque le pareció diferente a cualquier otro que Eleanor hubiera recorrido en 5 años, pues Oliver le había cogido la mano izquierda con la naturalidad de un niño que ha decidido que alguien le pertenece. Y Frederick caminaba a su otro lado, lo suficientemente cerca como para que sus mangas se rozaran de vez en cuando, y la señora Fairfax le seguía con Henry Castair, que había aparecido como por arte de magia, aunque la nena sospechaba que se trataba de una magia cuidadosamente orquestada, y el paquete de cartas que apretaba contra su corazón bajo el chal, donde las había guardado, le parecía un segundo latido. 47 cartas con palabras que nunca le habían permitido leer. 47 cartas de amor que ella creía que no existían. Y Oliver le hablaba de su caballo de madera, Dorian,
y de cómo Dorian había pertenecido a su padre cuando éste era un niño, y de cómo Dorian tenía una oreja astillada por una aventura que involucraba una escalera y un intento muy ambicioso de volar. Y Yanena se encontró riendo de verdad, un sonido extraño en su garganta después de tantos meses de cuidadoso silencio. Y Frederick la miró cuando ella se rió con una expresión que le hizo doler el pecho porque era la misma expresión que había tenido en aquel jardín iluminado por la luna hacía 5 años. Maravilla y ternura, y algo feroz debajo de todo eso que ella había creído que era una actuación, pero que ahora entendía que era simplemente Frederick, simplemente el hombre que la había amado lo suficiente como para romperles el corazón a ambos antes que ver cómo su familia era destruida. Oliver le tiró de la mano cuando se acercaron a las puertas y le preguntó con su clara voz de niño si iría a tomar el té a su casa porque quería enseñarle su cuarto, su colección de soldaditos pintados y el asiento de la ventana donde su padre le leía cuentos todas las noches antes de acostarse. Y Yanena miró a Frederick por encima de la oscura cabeza del niño y vio allí también la pregunta, no exigente, sino esperanzada, y pensó en todas las razones por las que debía decir que no, los chismes que seguirían, las heridas que aún rugían bajo frágiles costras nuevas, la aterradora vulnerabilidad de permitirse volver a tener esperanza, después de que la esperanza casi la hubiera destruido una vez. Y entonces pensó en las cartas contra su corazón y en las rosas amarillas que ahora sostenía con cuidado en su otra mano, y en la forma en que los pequeños dedos de Oliver se sentían envueltos alrededor de los suyos con una confianza tan perfecta, y se oyó decir, sí, sí, iría a tomar el té. Oliver se alegró y los ojos de Frederick se iluminaron con algo que podrían haber sido lágrimas en un hombre que se permitía tales cosas. Y la señora Fairfax, detrás de ellos, emitió un pequeño sonido de satisfacción que sugería que había estado esperando exactamente este resultado desde el principio. Se despidieron en la puerta con una formalidad que parecía casi absurda, dado lo que había pasado entre ellos en aquel banco. Frederick se inclinó sobre su mano y sus labios rozaron sus nudillos un momento más de lo que exigía la etiqueta. Y Oliver saludó frenéticamente desde el carruaje de su padre y le gritó que no se olvidara de la cita de las 4 de la tarde del día siguiente. Y Yanena los vio alejarse con las rosas apretadas contra su pecho y las cartas quemándole la piel, y los primeros brotes frágiles y tiernos de algo parecido a la felicidad comenzando a desplegarse en el jardín de su corazón, que ella había creído estéril para siempre. A la tarde siguiente, Yanena se encontraba de pie frente al espejo de su pequeña habitación en la casa de la señora Fairfax, y apenas reconoció a la mujer que la miraba, porque algo había cambiado en su rostro durante la noche. Un sutil suavizamiento alrededor de los ojos que hablaba de una esperanza que no se había permitido en años, y se alisó el vestido negro con manos temblorosas, y se preguntó qué locura la había poseído para aceptar la invitación de una niña a tomar el té en la casa del hombre que una vez le había destrozado el corazón por completo. Había creído que los pedazos nunca podrían volver a juntarse. Y la señora Fairfax apareció en la puerta con una sonrisa cómplice y le dijo que estaba preciosa y que debía dejar de preocuparse, porque el carruaje del duque había llegado y no estaba bien hacer esperar a un niño de 4 años al que le habían prometido una visita. Y Yanena bajó las escaleras con paso vacilante y encontró a Frederick esperándola en el vestíbulo, en lugar de limitarse a enviar su carruaje, vestido impecablemente con un abrigo azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran más profundos, y se inclinó sobre su mano con una formalidad que parecía una armadura contra la intensidad de lo que se transmitía entre sus miradas. El trayecto en carruaje hasta Somerton House transcurrió entre charlas triviales, silencios y algún que otro roce de hombros cuando el carruaje se balanceaba. Y Elena se aferró a las cartas que había leído 3 veces durante la noche. 47 cartas que habían reescrito todas las certezas que había tenido durante 5 años. 47 cartas llenas de angustia y amor, y la desesperada esperanza de que, de alguna manera, ella comprendiera que su crueldad había sido la bondad más cruel que él podía ofrecer,
y cuando el carruaje se detuvo ante la imponente fachada de Somerton House, se sintió de repente pequeña e insegura, como una compañera vestida de luto que entraba en la casa de un duque. Pero entonces Oliver irrumpió por la puerta principal con su niñera persiguiéndole, pidiéndole que se comportara, y se abalanzó sobre las faldas de Eleyanena y declaró que ella había venido. Había venido de verdad, y papá había dicho que lo haría, pero Oliver temía que se olvidara. Y Eleyanena se rió, se agachó a su altura y le aseguró que nunca olvidaría una promesa hecha a un caballero que le había regalado flores. Oliver sonrió, le cogió la mano y empezó a tirar de ella hacia la casa, mientras Frederick les seguía con una expresión de ternura y asombro tal que Eleyanena sintió que su corazón se abría aún más, y la guardería era tal y como Oliver había prometido. Soldados pintados alineados en estanterías y un asiento junto a la ventana lleno de cojines y libros con las espaldas gastadas por haber sido leídos con frecuencia. Oliver le mostró cada tesoro con el orgullo sincero de un niño que comparte todo su mundo. Y Frederick se quedó en la puerta observándolos con lágrimas que no se molestó en ocultar. Y Eleyanena pensó que tal vez así era como se veía la curación, no como una reparación repentina, sino como un lento y suave despliegue, una flor que se abre hacia el sol, que había creído que nunca volvería a brillar. El té en la guardería se convirtió en té en el pequeño salón familiar, cuando Oliver declaró que la triste señora que ya no estaba triste debía ver el retrato de su madre en el cielo. Y Frederick observó atentamente el rostro de Eleyanena mientras bajaban juntos las escaleras, con Oliver charlando entre ellos como un pequeño y decidido puente que salvaba el abismo de los años, y el retrato colgado sobre la chimenea del salón rosa. Lady Arabella Ashworth, representada al óleo con su fría belleza rubia y su sonrisa distante. Y Eleyanena se detuvo ante él con una expresión que Frederick no acababa de descifrar. Oliver le tiró de la mano y le dijo que esa era su mamá. Ella se había ido a vivir con Los Ángeles cuando él era muy pequeño, y él no la recordaba muy bien. Pero papá decía que era bondadosa. Y Eleyanena miró a Frederick con una pregunta en los ojos que él entendió sin necesidad de palabras, y se encontró contándole la verdad que nunca había dicho en voz alta a nadie, que su matrimonio con Arabella había sido arreglado por sus padres cuando eran niños, que Arabella había amado a otro hombre que su familia consideraba inadecuado, que ambos habían entrado en su unión con el corazón roto y habían encontrado el uno en el otro no pasión, sino un respetuoso respeto mutuo, una comprensión compartida del deber y la pérdida, y que Arabella había muerto de fiebre hacía 2 años, después de darle el regalo de Oliver y de perdonarle por no haber sido capaz de amarla como se merecía. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar, y dijo que lo sentía de verdad, porque había pasado 5 años imaginándolo feliz con una esposa a la que adoraba, imaginando que solo ella había sufrido mientras él construía una vida de alegría sin ella. Y Frederick negó con la cabeza y dijo que había pasado 5 años imaginando lo mismo de ella, que se había casado con el señor Whitmore y había encontrado la felicidad que Frederick no podía darle. Oliver miró a ambos con la peculiar sabiduría que a veces poseen los niños y anunció que los adultos eran muy tontos, porque si simplemente hubieran hablado entre ellos en lugar de imaginar cosas, no habrían estado tan tristes durante tanto tiempo. Tanto Frederick como Eleyanena se rieron ante eso, una risa compartida y sorprendida que liberó algo en el pecho de ambos. Y la señora Fairfax, que había estado esperando en el vestíbulo, apareció en la puerta con Henry Carris a su lado y declaró que el niño tenía más sentido común que todos ellos juntos. Y Oliver sonrió ante el elogio y preguntó si Eleyanena volvería al día siguiente, porque aún no le había enseñado bien sus soldaditos pintados. Y Dorian, el caballo de madera, deseaba conocerla formalmente. Y Eleyanena miró a Frederick y él le devolvió la mirada, y ninguno de los dos habló. Pero algo pasó entre ellos. Algo frágil y tembloroso, como el primer brote verde que se abre paso a través de la tierra endurecida por la escarcha. Y el Eleyanena dijo que sí, que volvería al día siguiente si su excelencia lo permitía. Y Frederick dijo que enviaría su carruaje a la hora que le conviniera,
Y Oliver vitoreó y declaró que era el mejor día desde Navidad. Y Eleyanena se inclinó para abrazar al niño, que de alguna manera se había convertido en el artífice de la lenta resurrección de su corazón. Los días siguientes se convirtieron en un suave ritmo de visitas y pequeños descubrimientos. Octubre llegó con su luz dorada y sus mañanas frescas, y Eleyanena se encontró en Summerton House con tanta frecuencia que el personal comenzó a saludarla con cálida familiaridad, en lugar de con formal distancia. Y Oliver floreció bajo su atención como una flor, mantenida demasiado tiempo en la sombra, mostrándole sus soldaditos pintados una tarde, y al día siguiente su colección de rocas interesantes y sus dibujos de caballos que parecían más perros, pero que Eleyanena elogió con auténtico entusiasmo, y Frederick los observaba juntos con una expresión que le dolía el corazón a Eleyanena, con algo peligrosamente parecido a la esperanza. Y comenzaron a hablar durante estas visitas, a hablar de verdad, no con los intercambios cuidadosos y formales de aquellos primeros encuentros terribles, sino con verdaderas conversaciones sobre libros y música, y recuerdos de los años que habían perdido. Y Eleyanena se enteró de que Frederick se había convertido en un dedicado reformador en el Parlamento, defendiendo causas en favor de los trabajadores y los niños que habrían horrorizado a su difunto padre. Y Frederick se enteró de que Eleyanena había aprendido italiano por su cuenta durante su matrimonio con el señor Whitmore, y que había leído 2 veces todos los libros de su modesta biblioteca, y descubrieron que seguían riéndose de las mismas observaciones, que seguían completándose los pensamientos el uno al otro, y que seguían sintiendo esa conciencia eléctrica cuando sus manos se tocaban accidentalmente sobre una taza de té o un libro ilustrado. Y la señora Fairfax y Henry Castor se convirtieron en cómplices a la hora de crear oportunidades para que estuvieran juntos, organizando salidas, cenas y tardes en las que los cuatro, más Oliver, formaban una peculiar pequeña familia de inadaptados y segundas oportunidades. Y una tarde a mediados de octubre, mientras Eleyanena se preparaba para marcharse tras una visita especialmente larga, Oliver la rodeó con los brazos por la cintura y le dijo que deseaba que se quedara para siempre y nunca se fuera. Eleyanena levantó la vista y vio que Frederick la miraba con un deseo tan evidente que le cortó la respiración, y él pronunció el nombre de Oliver en tono de suave reprimenda, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Y esa noche, en su pequeña habitación, el Lannar se permitió por primera vez imaginar un futuro que había creído imposible, un futuro en el que podría despertarse en esa gran casa, llamar a Oliver suyo y sentir los brazos de Frederick alrededor de ella, no en su memoria, sino en la realidad. Se presionó las mejillas ardientes con las manos y se dijo a sí misma que estaba siendo tonta, que un duque no se casaba con su antiguo amor, que se había convertido en una viuda sin fortuna que trabajaba como dama de compañía, que la sociedad nunca aceptaría tal unión, que Lady Pembroke y sus semejantes destrozarían a Eleanor con sus susurros y su crueldad. Pero entonces recordó la forma en que Frederick la había mirado, y la forma en que Oliver se había aferrado a sus faldas, y la forma en que la señora Fairfax había sonreído con complicidad cuando se marchaban, y pensó, quizás, quizás, quizás. La palabra latía en su pecho como un segundo corazón. Y no durmió esa noche, pero por primera vez en 5 años, su insomnio no se debía al dolor, sino a algo que se parecía terriblemente a la alegría. El baile de Hartfield llegó la noche del 20 de octubre con toda la brillante expectación que la sociedad podía reunir, y Eleyanena se paró frente al espejo en la habitación de invitados de la señora Fairfax, vistiendo un vestido azul medianoche que la señora Fairfax había insistido en comprarle, a pesar de las protestas de Eleyanena, declarando que ninguna de sus acompañantes asistiría al baile más importante de la temporada de otoño vestida de negro cuando habían pasado 6 meses, y que el propio señor Whitmore habría querido que ella volviera a vivir. Y Eleyanena apenas reconoció a la mujer que la miraba desde el espejo, con los ojos brillantes por algo que podría haber sido esperanza. Sus mejillas estaban sonrojadas por un color que no se debía al colorete. La señora Fairfax apareció en la puerta y la calificó de visión,
y dijo que ciertos duques se verían incapaces de mirar a otra parte esa noche, y Eleyanena trató de protestar diciendo que no tenía expectativas. Pero la señora Fairfax se limitó a reír y le entregó un par de guantes blancos largos que eran claramente nuevos y claramente caros, y dijo, «Tonterías, querida. Ambas sabemos exactamente lo que está pasando, y es hora de que dejes de fingir lo contrario». Y el trayecto en carruaje hasta Hartfield Manor transcurrió en una nebulosa de luz de gas y expectación. Y cuando entraron en el salón de baile, Eleyanena sintió el peso de docenas de miradas sobre ella, susurros que comenzaban como el viento entre las hojas otoñales, y oyó la voz resonante de Lady Pembroke en algún lugar a su izquierda, diciendo que algunas personas sin duda tenían ideas por encima de su posición social. ¿Y qué pensaba la señora Fairfax al vestir a su acompañante como una debutante? Y el Eleyanena casi perdió el valor en ese momento, pero sintió la mano firme de la señora Fairfax en su brazo y oyó a su empleadora decir en voz lo suficientemente alta como para que se oyera que pensaba que Eleyanena Whitmore era la mujer más elegante de la sala y que cualquiera que no estuviera de acuerdo era libre de buscar otros salones que visitar esa temporada. Entonces, la multitud pareció abrirse y allí estaba Frederick, de pie al borde de la pista de baile, con Henry Caster a su lado y Oliver desaparecido, ya que se trataba de un evento para adultos. Frederick miraba a él y la nena como si fuera el sol emergiendo tras las nubes después de una lluvia interminable, y cruzó la distancia que los separaba con pasos que la sociedad describiría más tarde como impropios por su precipitación. Se inclinó sobre su mano y dijo, parecía la luz de las estrellas hecha carne. Le haría el honor de bailar con él el primer baile. Y Eleyanena oyó los suspiros que se propagaban desde donde estaban, oyó la indignada inspiración de Lady Pembroke, oyó los furiosos susurros que comenzaban sobre duques y acompañantes, y sobre hacia dónde se dirigía el mundo. Pero cuando miró a los ojos de Frederick, descubrió que no le importaba, ni siquiera un poco, ni siquiera en absoluto, y puso su mano en la de él y dijo que sí, como si esa sola palabra contuviera todas las respuestas a todas las preguntas que le habían hecho alguna vez, y Frederick la llevó a la pista de baile cuando la orquesta comenzó a tocar. El vals comenzó y Eleyanena sintió la mano de Frederick en su cintura y su otra mano agarrando la suya, y el mundo más allá de su pequeño círculo de movimiento pareció desvanecerse en un difuminado acuarela de luz de velas, seda y rostros observadores, y no pudo apartar la mirada de sus ojos, que la atraían con una intensidad que le hizo olvidar todos los susurros crueles y todas las miradas punzantes y todos los años de soledad que la habían llevado a ese momento. Frederick la guió a través de los pasos con una seguridad que delataba innumerables salones de baile. Y sin embargo, su mano temblaba ligeramente donde tocaba su cintura, como si él tampoco pudiera creer que aquello fuera real. Y le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo, que había soñado con bailar con ella durante 5 años, y que la realidad superaba con creces todas sus fantasías nocturnas. El Leia nena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y las contuvo con fuerza, porque no quería darle a Lady Pembroke la satisfacción de verla llorar, y en su lugar le dijo que había olvidado lo bien que bailaba. Frederick sonrió y dijo que no había olvidado nada de ella y que nunca olvidaría nada mientras viviera. La música sonaba a su alrededor y otras parejas se unieron al baile. Pero Eleyanena solo era consciente de la cercanía de Frederick y del calor de su mano, y de la forma en que su pulgar trazaba pequeños círculos sobre la palma de su mano enguantada, como si no pudiera evitar tocarla, dentro de los límites de lo que permitía la decencia. Y cuando terminó el baile, él no la soltó inmediatamente, sino que se quedó de pie sosteniendo su mano mientras las últimas notas se desvanecían y los aplausos se esparcían por la sala. Luego llevó su mano a los labios y la besó con una reverencia que acalló los susurros cercanos y hizo que Lady Pembroke cerrara el abanico indignada, y le preguntó si quería tomar el aire con él en la terraza. Y la nena oyó a la señora Fairfax murmurando palabras de ánimo detrás de ella, y a Henry Caster colocándose para desviar cualquier interferencia.
y ella puso la mano en el brazo de Frederick y dejó que él la guiara a través de las puertas francesas hacia la fresca noche de octubre, donde las linternas brillaban entre las rosas moribundas y las estrellas se extendían sobre sus cabezas como diamantes esparcidos, y caminaron en silencio durante un momento, hasta que llegaron al otro extremo de la terraza, donde las sombras se alargaban y el ruido del salón de baile se convertía en música lejana y risas ahogadas. Y Frederick se volvió hacia ella, le tomó ambas manos entre las suyas y le dijo, «Ella nena», con tal ternura que su corazón se abrió a lo largo de las líneas de falla de cada vieja herida. Y dijo que había ensayado este momento 1000 veces, y ahora todas las palabras preparadas se habían esfumado, y lo único que podía ofrecer era la simple verdad de que la había amado hace 5 años, con todo su ser, y que aún la amaba, y que la amaría hasta su último aliento, y más allá, si tal cosa fuera posible. Y Eleyanena sintió que las lágrimas brotaban por fin, cálidas gotas que resbalaban por sus frías mejillas, y Frederick soltó una mano para secárselas con infinita delicadeza y le preguntó si tenía alguna esperanza o si debía resignarse a amarla desde la distancia que ella requiriera. Eleyanena miró a Frederick a través del velo de lágrimas y sintió que los muros que había construido con tanto cuidado durante 5 largos años comenzaban a desmoronarse como piedras antiguas bajo el peso de demasiada lluvia. Y se oyó a sí misma pronunciar su nombre, no como un título, sino como lo había hecho una vez en los jardines de verano, cuando el mundo era joven y las posibilidades se extendían infinitas ante ellos. Y Frederick emitió un sonido que era mitad risa y mitad sollozo, y la atrajo hacia él, aunque sin abrazarla, porque incluso allí, en las sombras, la decencia tenía cierta influencia, y Eleyanena dijo que había creído durante tanto tiempo que no significaba nada para él, y que creerlo era la única forma en que había sobrevivido. Y ahora él le pedía que deshiciera esa creencia y construyera algo nuevo a partir de las ruinas, y ella no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. Y Frederick dijo que ella era la mujer más fuerte que había conocido jamás, y que su fuerza le había perseguido durante todos esos años vacíos, y que no le pedía que olvidara el dolor que le había causado, sino solo que le dejara pasar el tiempo que les quedaba demostrándole que siempre la había amado, y que su amor nunca había flaqueado, ni siquiera cuando le falló el valor. Y Eleyanena sintió que algo cambiaba en su pecho, como una llave girando en una cerradura oxidada. Y dijo que tenía miedo, porque la última vez que confió en él la había destrozado tan completamente que no sabía cómo sobrevivir a una segunda ruptura. Y Frederick llevó sus manos a sus labios y besó cada nudillo con tal reverencia que ella tembló. Y él dijo que preferiría arrancarse el corazón antes que causarle dolor de nuevo. Y si ella necesitaba tiempo, él esperaría. Y si necesitaba distancia, él se la daría. Y si necesitaba pruebas, él pasaría el resto de su vida proporcionándoselas. Y desde el salón de baile, la música se convirtió en algo dolorosamente hermoso, y la luz de las linternas reflejó las lágrimas en sus rostros, convirtiéndolas en diamantes dispersos. Y Eleyanena miró a este hombre, que había sido su primer amor y su herida más profunda, y que ahora estaba ante ella con el alma al descubierto y el orgullo abandonado a sus pies. Y pensó en las rosas amarillas de Oliver y en su sincera declaración de que las damas no debían llorar. Y pensó en el suave aliento de la señora Fairfax, y pensó en la flor prensada en su libro de oraciones que había conservado durante su matrimonio y su viudez y todos los años vacíos entre medias, y se dio cuenta de que nunca había dejado de amarlo, ni siquiera cuando más lo odiaba, y dijo que sí con una voz apenas superior a un susurro, y Frederick se quedó completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera disipar el sueño. Y ella dijo que sí que le dejaría demostrar su valía, y sí que intentaría volver a confiar, y sí que creía que él la había amado todo el tiempo. Y Frederick la tomó en sus brazos, olvidando la decencia, y la apretó contra su pecho, donde ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza bajo la fina tela de su chaqueta de noche, y le susurró al oído que ella lo había convertido en el hombre más feliz de Inglaterra y que no volvería a fallarle. Volvieron juntos al salón de baile,
y Eleyanena sintió el peso de todas las miradas sobre ellos. Pero Frederick le cubrió la mano con la suya, que descansaba sobre su brazo, y le trazó círculos tranquilizadores con el pulgar sobre los dedos enguantados. Y ella descubrió que los susurros que antes le habían herido como cuchillas afiladas, ahora le parecían lejanos e insignificantes, como el zumbido de los insectos en una tarde de verano. Y la señora Fairfax les sonrió desde su posición cerca de la mesa de refrescos, donde Henry Castor se había colocado como su fiel asistente durante toda la velada, y el rostro de Lady Pembroke había adquirido un tono alarmante que chocaba terriblemente con su vestido esmeralda, y su abanico se movía con tanta furia que las plumas amenazaban con salir volando, y Frederick guió a Eleyanena a través de la multitud con la fácil autoridad de un hombre que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Y sin embargo, sus ojos seguían volviendo a su rostro, como si aún no pudiera creer que ella fuera real, que estuviera a su lado y dispuesta a intentarlo. Llegaron hasta la señora Fairfax y Henry. Frederick se inclinó ante la anciana con una calidez que hizo que el corazón de Eleyanena se expandiera dolorosamente en su pecho. Y dijo que tenía con la señora Fairfax una deuda que nunca podría pagar por el cuidado que le había brindado a Eleyanena durante los años en que él había fracasado tan estrepitosamente. Y la señora Fairfax se rió y le dio un golpecito en el brazo con su bastón de cabeza de plata, y dijo que eso era una tontería, y que esperaba que él le pagara esa deuda, asegurándose de que Eleyanena nunca tuviera motivos para llorar, excepto de alegría. Y Frederick dijo solemnemente que tenía la intención de dedicar el resto de su vida a perseguir ese objetivo. Y Eleyanena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar una vez más. Las contuvo parpadeando y pensó en Oliver preguntando por qué lloraba la señora. Y se preguntó qué diría cuando supiera que a veces las señoras lloraban porque también eran felices. Y Henry le dio una palmada en el hombro a Frederick y dijo que ya era hora, y que había empezado a desesperarse de que su primo encontrara alguna vez el valor para agarrar la felicidad con ambas manos. Y la orquesta comenzó otro vals, y las parejas pasaron girando ante ellos en un torbellino de seda y luz de velas, y Eleyanena se sintió como si estuviera en el ojo de una tormenta, donde todo era de repente tranquilo y claro. Y Frederick se inclinó hacia ella y le susurró que deseaba visitar a la señora Fairfax al día siguiente si Eleyanena le recibía, y que tenía una pregunta que deseaba hacerle en privado, sin la distracción de los chismosos y los curiosos. A Eleyanena se le cortó la respiración porque sabía a qué pregunta se refería, y su corazón respondió que sí antes de que su mente pudiera formar la palabra, y dijo que lo recibiría, y que Oliver podría acompañarlo si lo deseaba, porque se dio cuenta de que echaba de menos la compañía de un niño pequeño con rosas amarillas y declaraciones sinceras. Y Frederick sonrió, y su rostro pasó de ser guapo a radiante. Y dijo, Oliver había estado preguntando todos los días cuándo podrían visitar a la dama que sonreía como el sol, y la noche se extendía ante ellos, llena de promesas y posibilidades. Y los susurros continuaron. Pero Eleyanena ya no los oía, porque Frederick la miraba como si fuera la única mujer en la sala, y quizás en todo el mundo. La mañana después del baile de Hartfield amaneció clara y dorada, y Ellen se despertó y descubrió que el mundo no se había acabado a pesar de que todo había cambiado, y que el sol seguía saliendo por el este, y los pájaros seguían cantando en el pequeño jardín de la señora Fairfax, y su corazón seguía latiendo bajo sus costillas, aunque de alguna manera se sentía más ligero que en los últimos 5 largos años. Se vistió con manos temblorosas, sabiendo que Frederick vendría hoy, que traería a Oliver y que le haría una pregunta que determinaría el curso de todos los días que le quedaban por vivir. La señora Fairfax apareció en la puerta con mirada cómplice y una cálida sonrisa, y solo dijo que Eleyanena debía ponerse el vestido de seda gris, porque resaltaba el azul de sus ojos, y porque el luto tenía sus límites y la alegría también merecía ser reconocida. Y Eleyanena protestó diciendo que todavía estaba de luto por el señor Whitmore. Pero la señora Fairfax le dijo con delicadeza que Samuel Whitmore había sido un buen hombre, que no deseaba otra cosa que la felicidad de Eleyanena, y que él no le negaría esta oportunidad de alcanzar el amor que siempre había merecido.
y a él y a Nena se le llenaron los ojos de lágrimas al mencionar la bondad de su difunto marido. Y pensó en cómo la había salvado cuando se estaba ahogando, y en cómo nunca le había pedido más de lo que ella podía dar, y en cómo le había dicho en su lecho de muerte que no debía desperdiciar su vida, lamentándose por un anciano cuando aún le quedaba tanto por vivir. Así que se puso el vestido de seda gris, se recogió el pelo y bajó las escaleras para esperar en el salón azul, donde la luz del sol otoñal entraba por las ventanas y lo convertía todo en oro. Y, precisamente a las 11 que llenó, sonó el timbre, y el corazón de Yanena se le subió a la garganta, y oyó voces en el pasillo. Entonces se abrió la puerta y allí estaba Frederick, con aspecto de no haber dormido tampoco, pero también como si llevara el sol dentro de sí. Y a su lado, Oliver saltaba con una emoción apenas contenida, agarrando un ramo de rosas amarillas que parecía brillar en sus pequeñas manos. Oliver se soltó de su padre y corrió hacia Nena. Le entregó las flores y le dijo, «Son para ti porque papá dice que vas a ser mi nueva mamá. Y estoy muy contento porque siempre he querido una mamá que sonría como el sol». Nena miró a Frederick a través de un velo de lágrimas y vio que se había puesto muy pálido y que estaba claramente mortificado porque su hijo había revelado la naturaleza de su encargo antes de que él pudiera pronunciar su discurso cuidadosamente planeado. Ella se rió por primera vez en lo que le parecieron años, y el sonido la sorprendió, porque era pleno y genuino, y provenía de algún lugar profundo de su pecho, donde la esperanza había vuelto a echar raíces. Se arrodilló a la altura de Oliver y le dijo que sería un gran honor para ella ser su madre si su padre se lo pedía como es debido. Oliver se volvió hacia Frederick con una expresión de profunda exasperación, demasiado madura para sus 4 años, y le dijo, «Papá, tienes que pedírselo como es debido. La señora está esperando». Frederick también se rió entonces y el sonido se mezcló con el de Nena y llenó el salón azul con algo que se parecía mucho a la alegría. Atravesó la habitación, tomó las manos de Nena entre las suyas y se arrodilló junto a su hijo. Frederick se arrodilló ante ella sobre la alfombra del salón azul de la señora Fairfax, con Oliver apretado contra su costado y las rosas amarillas que Nena sostenía con manos temblorosas, llenando el aire con su dulce fragancia. Y la miró con ojos que no tenían ni rastro del duque orgulloso y distante que había conocido en Hyde Park hacía tantas semanas, sino solo del hombre al que había amado en los jardines de verano de Thornfield, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades y luz. Y dijo, «Nena, he ensayado este discurso 1000 veces en mi mente. Y sin embargo, ahora que estás aquí ante mí, me doy cuenta de que todas mis cuidadosas palabras se han esfumado y solo me queda la verdad, que es que te amé hace 5 años con todo lo que tenía y sigo amándote con todo lo que soy. Y te amaré hasta mi último aliento, y más allá, si tal cosa fuera posible. Sé que no merezco tu perdón por el dolor que te causé. Sé que no puedo deshacer los años que perdimos, ni devolverte lo que mi cobardía nos robó a ambos. Pero te pido, Eleanor, que me permitas pasar los años que nos quedan demostrándote que siempre fuiste la única mujer que ocupó mi corazón». Y Oliver tiró de la manga de su padre y le susurró en voz bastante alta, «Papá, te olvidaste de hacer la pregunta». Y Frederick se rió, incluso con lágrimas en los ojos, y metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña caja de terciopelo que abrió para revelar un anillo que Nena reconoció con un grito ahogado, porque no era un anillo nuevo comprado para esta ocasión, sino el mismo anillo que él le había mostrado en secreto hacía tantos años, cuando habían susurrado sobre un futuro que su padre nunca permitiría. Y Frederick dijo, «He guardado este anillo durante 5 años, esperando el momento en que tuviera el valor de dártelo, como debería haber hecho entonces, y ahora te lo pido». El Nena Whitmore, que antes era el Nena Sinclair, y que ruego que acepte convertirse en el Eleanor Ashworth, ¿quieres casarte conmigo y ser mi esposa y la madre de Oliver, que ya te quiere, y permitirme quererte durante todos los días que nos quedan? Y Nena se arrodilló ante él, de modo que quedaron cara a cara. Oliver se coló entre ellos,
y ella acarició el rostro de Frederick con las manos y dijo, sí y sí y sí otra vez, porque un solo sí no parecía suficiente para contener la magnitud de su respuesta. Oliver vitoreó y echó sus pequeños brazos alrededor del cuello de ambos, casi tirándolos a los tres al suelo, y la señora Fairfax apareció en la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas y su bastón de cabeza plateada, golpeando el suelo en señal de aprobación, y Frederick deslizó el anillo en el dedo de Eleanor, donde encajaba como si siempre hubiera estado allí, esperando pacientemente durante 5 años de dolor su lugar legítimo. Y entonces la besó, con Oliver riéndose entre ellos, y las rosas amarillas aplastadas y fragantes, y la luz del sol otoñal convirtiendo todo en oro. La noticia del compromiso del duque de Somerton con la viuda Whitmore se extendió por la sociedad londinense como el fuego por la hierba seca, y a las pocas horas de la partida de Frederick de Wimpole Street, los salones y salones de Mayfair zumbaban con especulaciones y escándalos, y no poca indignación por parte de aquellos que esperaban asegurar al rico duque viudo para sus propias hijas, y Lady Pembroke fue una de las primeras en enterarse de la noticia, y sus ojos verdes se entrecerraron con maliciosa alegría mientras contemplaba los deliciosos chismes que difundiría sobre la antigua compañera que de alguna manera había atrapado a uno de los hombres más codiciados de Inglaterra. Y no perdió tiempo en recordar a todo el que quisiera escucharla que la nena Sinclair, como se la conocía en su juventud, había sido una don nadie sin fortuna ni belleza particular, que de alguna manera se había unido al joven heredero de Somerton años atrás antes de ser descartada como era de esperar. Y ahora parecía que la criatura se había vuelto a ganar su afecto mediante quién sabe qué artimañas. Y era realmente impactante que un hombre de su posición se rebajara de forma tan dramática cuando había jóvenes perfectamente adecuadas de buena familia que se habrían sentido honradas de aceptar sus atenciones. Pero por cada Lady Pembroke que se burlaba y cuchicheaba, había otras que veían el romanticismo de la historia y se fijaban en cómo el duque miraba a su futura esposa como si fuera la única mujer del mundo, y cómo ella lo miraba con ojos que reflejaban tanto alegría como una tierna tristeza que hablaba de años de anhelo finalmente cumplido. Y la señora Fairfax recibió nada menos que 15 visitas esa primera tarde, todas ellas ardientes de curiosidad, y las rechazó a todas con la serena explicación de que la señora Whitmore se encontraba indispuesta, pero que recibiría visitas una vez que apareciera el anuncio formal en los periódicos, y la propia la nena pasó esa tarde en un estado de felicidad, moviéndose por la casa como si caminara sobre las nubes, y deteniéndose cada pocos minutos para mirar el anillo en su dedo y asegurarse de que era real, y que Frederick realmente se había arrodillado ante ella y le había pedido que fuera su esposa, y que Oliver la había llamado mamá, y que los años de dolor y soledad finalmente habían terminado. Y Frederick regresó a Somerton House con Oliver charlando alegremente a su lado sobre su nueva mamá y las flores, y cómo ella había llorado. Pero eran lágrimas de felicidad. Papá lo sabía porque ella también sonreía. Y Frederick levantó a su hijo en brazos, lo abrazó con fuerza y dio gracias a Dios y a todos los santos que podía nombrar por la inocente pregunta en Hyde Park que los había llevado a ese momento, y por el niño pequeño cuyo corazón puro había visto lo que la sociedad se negaba a ver, y que había amado a Eleanor simplemente porque estaba triste y necesitaba amabilidad. Y esa noche, Frederick se sentó a escribir el anuncio formal para los periódicos, y descubrió que le temblaba la mano y que las lágrimas le nublaban la vista, porque estaba escribiendo el nombre de Eleanor junto al suyo, como debería haber hecho 5 años atrás.